Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Contame. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, continuamos hoy con el estudio de este maravilloso libro, el libro de los Hechos, el único libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento. Por supuesto, una joya de la literatura por su autor, un destacado médico, historiador, y que nos escribe en un griego exquisito, al punto que el Evangelio de Lucas, en su original griego, es considerado una obra literaria a nivel mundial. Y bueno, estamos mirando acá el libro de los Hechos y hoy vamos a ver un poquito el capítulo número 2. Hay tanto material en este capítulo que llevaría mucho tiempo poder desarrollar todo el contenido, pero quiero hablarles del comienzo del capítulo 2 y dice así el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés. Y Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales que tenía que celebrar todo el pueblo judío. Había sido instituida allí en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, y también en Deuteronomios, en el capítulo 16. Allí se nos habla de las fiestas que tenía que celebrar el pueblo de Dios. En total eran 19 días de fiestas. Dios le da mucha importancia a esto de las fiestas, porque se convierten en un momento de encuentro entre el pueblo de Dios y su Señor, su Creador, y una oportunidad de reconocimiento, de recordatorio de todo lo que Dios ha hecho. Así que cuando llegó el día de Pentecostés sucedió algo bien importante, y fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, dándole cumplimiento a la profecía de Joel. De hecho, Pedro, cuando comienza su mensaje, explica este acontecimiento y lo encuadra dentro de ese momento profético. Como dijo Joel, dice Pedro: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y al hablar de toda carne no se está refiriendo a la condición de cualquier corazón, sino que se está refiriendo que el Espíritu Santo iba a venir tanto sobre judíos como gentiles, una división que estaba muy marcada dentro del judaísmo por aquellos días. Entonces, Pentecostés es una de las 3 fiestas anuales. La primera fiesta es la Pascua, la segunda es Pentecostés, y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto que había, como dije antes, había otras fiestas también, donde el pueblo de Dios se reunía para celebrar, para recordar lo que Dios había hecho por ellos, y para tener también una actitud de agradecimiento. Y estas fiestas tenían un tiempo definido, no eran de corta duración. Casi todas duraban entre 7, 8 días, y esos días estaban marcados por momentos intensos de mucha celebración, de mucha alegría, de mucho entusiasmo, pero también había un día que era el día más especial de la fiesta, y era el día solemne, ¿no? Vamos a encontrar por allí, cuando hacemos la lectura, si nos interesa, de estos pasajes que hablan de estas 3 fiestas, que llega un día que es el día solemne. Era un día de mucha reflexión, era un día para meditar en lo que significaba esa fiesta. O sea, no solamente había un tiempo de mucha alegría, de mucho entusiasmo, digamos, de mucha alabanza, sino que se llegaba un momento de solemnidad donde se reflexionaba sobre el significado, sobre el propósito de esa fiesta. Fue justo en un día como del que le estoy hablando, de mucha solemnidad, en que Jesús se puso en pie. En otra fiesta, la fiesta de la dedicación del templo, en que Jesús se puso en pie en el día más solemne, en medio
de un intenso silencio, porque el momento así lo requería, y Jesús se puso en pie en el momento en que los sacerdotes iban a derramar el agua sobre el piso del templo, indicando la presencia del Espíritu Santo sobre la casa de Dios. Fue allí, en ese día solemne, en que Jesús se puso de pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, de su interior va a correr ríos de agua de vida. Jesús estaba diciendo: el agua no solo va a ser derramada sobre el templo, sino que el agua va a empezar a correr en el corazón de cada uno de aquellos que se encuentran con la verdad, que se encuentran con el evangelio que estoy predicando y que acuden a mí. Así que digamos que a veces nosotros en las celebraciones, en nuestras reuniones, pasamos por este tiempo, ¿no? Un tiempo de mucha fiesta, un tiempo de mucha alabanza, de danza, y al llegar a eso que le llamamos adoración, podemos reflexionar, ¿no?, interiormente de lo que el Señor ha estado obrando a favor de nuestras vidas, y de ese momento de quietud, de intimidad, ¿no? Así que las fiestas estaban marcadas por eso, y tenían un tiempo determinado, la Pascua, y después de la Pascua tenían que pasar justamente 50 días para que se cumpliera esta fiesta de Pentecostés, que para un judío la fiesta de Pentecostés recordaba el momento en que Moisés se había encontrado con Dios allí en el desierto, y en que Dios le había dado la ley, estableciendo allí el comienzo de una nación espiritual, de un pueblo acompañado por Dios, de un pueblo que iba a recibir los estatutos, los mandamientos para vivir de acuerdo al corazón de Dios. Y entre la salida de Egipto, entre esa Pascua que se celebró en Egipto y que significó la libertad para el pueblo de Israel, y ese momento en que Moisés se encuentra con Dios, han pasado 50 días. Después, tradicionalmente, se le llamó la fiesta de las semanas, también la fiesta de las primicias o de la cosecha, porque era un momento en que el pueblo celebraba con alegría que Dios había bendecido todo su trabajo y ahora estaban cosechando los primeros frutos de esa labor. Y qué interesante, ¿no?, que Dios está colocando dos acontecimientos de mucha importancia para el pueblo judío, pero también para la iglesia de Cristo. Los está colocando en un tiempo de fiesta, y nosotros recordamos en Pascua la muerte del Señor, su resurrección el día de domingo, y 50 días después justamente este acontecimiento que marca el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de todo lo que habían hablado los profetas. Así que tenemos acá Pentecostés cumpliéndose en la experiencia de los cristianos. Muchos dicen: Pascua se convirtió en Cristo, Cristo es nuestra Pascua. Nosotros vemos la institución de esta fiesta que era típica del pueblo judío, tradicional del pueblo judío, ahora convertida en nuestra experiencia a través de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y vemos también Pentecostés realizado en una experiencia de la vida cristiana, porque se derrama el Espíritu Santo. Y la tercera fiesta anual importante que se celebraba era la fiesta de los tabernáculos. Así que en la experiencia cristiana, de la iglesia cristiana, podemos decir que celebramos ya la Pascua, que celebramos Pentecostés, y que muy pronto vamos a celebrar esto que está relacionado con la fiesta de los tabernáculos, que es el cumplimiento a lo que Jesús dijo: me voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que tenemos tres fiestas que están marcadas en el Antiguo Testamento, que le traían al pueblo de Israel un momento para recordar, para celebrar, para tener gratitud en el corazón. Pero también encontramos tres momentos, ¿no?, bien importantes para la vida de la iglesia.
La Pascua, Cristo sufriendo, muriendo por nuestros pecados, y también Pentecostés como la experiencia del nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento de lo profético. Estos son los días, dijo Pedro. Así que estamos viviendo en esos días de Pentecostés donde el Espíritu Santo se quiere seguir derramando sobre cada corazón y quiere llenar cada vida del poder de Dios para que podamos ser testigos fieles de la verdad. No testigos solamente que hablamos, sino testigos con el testimonio de que la verdad que Jesús nos ha anunciado es la que está viviendo en nuestro corazón y la que nos motiva a servirle y a seguirle. Entonces, Pentecostés es una fiesta especial y, como decía, a Dios parece que le gusta establecer en estos tiempos de fiesta algo especial con la iglesia. Podría haber elegido cualquier otro momento, pero eligió Pascua para revelarnos en Jesús el cumplimiento de muchas cosas que él había anunciado ya en el Antiguo Testamento, y eligió ahora Pentecostés para el cumplimiento de lo profético y el nacimiento de la iglesia. Y qué importante, ¿no?, que son las fiestas. A veces traen un momento de alegría, un momento de agradecimiento, pero también tienen esa capacidad de demostrar de alguna manera cuál es nuestra moral, cuál es nuestro estilo de vida. Hoy, por ejemplo, se está hablando mucho de una fiesta, de un cumpleaños en nuestro país, en medio de pandemia, ¿no? Y todo el descrédito que esa celebración, que ese festejo produjo por estar fuera de lugar. Y hay fiestas donde la moral de algunas personas y la condición de su corazón comienza a revelarse. Entonces uno puede ver a través de esas fiestas de cómo se celebran, de lo que se vive, de cómo terminan, del fruto que han dejado, cuál es el corazón que tienen las personas que han participado de esa fiesta. La fiesta genera un momento de alegría. Las fiestas pueden mostrar cómo está nuestro corazón, y las fiestas tienen la capacidad de poder relacionarnos con Dios a través del reconocimiento, a través del recuerdo, a través de entender que algo nos fue otorgado en ese momento, como son estas dos fiestas o estas tres fiestas de las que estamos hablando. En la Pascua nos fue otorgado el perdón, en Pentecostés nos fue otorgado la bendita persona del Espíritu Santo, y en la fiesta de los tabernáculos nos va a ser otorgada nuestra herencia adquirida por la eternidad. Así que Pentecostés, una de las tres fiestas anuales. Había otras fiestas, como ya dije, dentro del pueblo de Dios, la fiesta de las trompetas, por ejemplo, y hay un día que es el que permite que toda celebración alcance el sentido y tenga el propósito para el que fue establecido, y es el día de la expiación. Tal vez la fiesta más importante en el calendario del pueblo del Señor, porque en ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba, y allí tenía que presentar la sangre de un animalito sin mancha, de un cordero sin mancha, de un año de edad sin mancha. Y si el sacrificio era aceptado, la bendición de Dios reposaba sobre todo el pueblo de Israel a lo largo de ese año. Así que el comienzo de estas fiestas, o el propósito que tenían estas fiestas, solo era alcanzado una vez que ese sacrificio era aceptado. Y qué bueno es poder pensar, ¿no?, nosotros que como pueblo de Dios podemos venir con libertad a celebrar al Señor. Podemos tener un encuentro solemne con Él a través de la reflexión, de la obra del Espíritu Santo, porque Jesús
el sacrificio perfecto de Dios, nos abrió el camino para que nos podamos acercar a la presencia del Señor. No solamente en estos momentos de festividades, en estos momentos en que estamos recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino cada vez que en nuestro corazón aparece una necesidad. Y pensando en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, recordamos la invitación que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar socorro. Así que antes de cada fiesta hubo alguien que pagó el precio para que esos encuentros donde nuestra relación con Dios se va a edificar, donde va a crecer nuestro conocimiento y nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho, nos fue otorgada a través de lo que Jesús hizo. Así que Pentecostés, una fiesta para recordar, porque el Espíritu Santo fue derramado, porque la iglesia nació en ese momento de acuerdo al cumplimiento de las palabras de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo, y porque Pentecostés también nos recuerda este momento en que Dios decidió visitar a los hombres y hacer morada en ellos como el Señor lo había prometido. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos y aprendiendo de este hermoso e increíble libro.